Pues donde dos o tres se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Eso dice el Señor. Meditamos hoy el Evangelio del día 14 de agosto de 2024. Bienvenidos. Yo quisiera pedirles a ustedes un momento para que abra su Biblia y anota el Evangelio de hoy, San Mateo capítulo 18, versículo 15 al 20, para que ustedes vean con sus propios ojos lo que nos dice el Señor esta noche. Bienvenidos. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: si tu hermano comete un pecado, ve y amonéstelo a solas. Si te escucha, habrás salvado a tu hermano. Si no se hace caso, hazte acompañar de una o dos personas, para que todo lo que se diga conste por boca de dos o tres testigos. Pero si ni así te hace caso, díselo a la comunidad. Y si ni a la comunidad le hace caso, apártate de él como de un pagano o de un publicano. Yo les aseguro que todo lo que aten en la tierra queda atado en el cielo, y todo lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. Yo les aseguro también que si dos de ustedes se ponen de acuerdo para pedir algo, sea lo que fuere, mi Padre Celestial se lo concederá. Pues donde dos o tres se reúnen en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Aquí hay varios mensajes que podemos meditar, pero los vamos a pedir al Espíritu Santo para que nos acompañe. Santo y Divino Espíritu, abra nuestra mente, concéntranos a tu palabra para poder discernir, para poder escuchar nuestra propia voz, nuestra conciencia, donde hemos fallado. Gracias, Espíritu Santo, porque tú nos acompañas. Amén y amén. Bien, aquí hay varias formas o cómo lo vamos a meditar. Primero, número uno, es que nosotros somos pecadores, pero cuando estamos en una comunidad es necesario que si vemos a alguien que está cometiendo un error, que no está desviándose el camino, ¿qué tenemos que hacer? Llamarle la atención y decirle: hermano, usted está fallando, necesita hablar con usted. No vayamos a criticar, no le vamos a exponer su pecado al público, porque eso no le parece al Señor. El Deuteronomio por ahí nos habla algo bonito. Deuteronomio 25:3. Hay que azotar 40 azotes, hay que darle, si más sería, no es bueno, dice, para castigar al hermano. Y eso es el Antiguo Testamento. Pero ahora lo que hay que hacer es ponerse de acuerdo, es hablarle y corregirle en algo que está fallando. Pero no es lo que se está pasando en las redes sociales, porque vimos a un hermano que haya fallando y ya le estamos poniendo trampas. Pero si a usted le consta, usted ha comunicado con él, usted está compartido con él, pues lo podía juzgarlo, pero no es necesario, porque está poniendo escándalo o lo está poniendo juzgando al hermano sin saber cuál es el motivo. Todos pecamos y todos nos guiamos de un momento a otro, pero no para hacer publicidad, para que tengamos punteo en las redes sociales, y por eso criticamos. Eso es un pecado grave. Dice el Señor: amonéstelo a solas y no en público. Cuidado, hay un problema difícil ahí. Sigamos, porque aquí hay mucho. Pero si el hermano no le parece, vaya a dos testigos, platícale a él. Pero si no quiere, dígale a la comunidad. Para eso hay una comunidad.
Hay varias citas bíblicas donde podemos seguir, pero cuando llegamos nuevamente en este evangelio, vamos a profundizar un poquito más. Pero quiero correr con ustedes cuando también nos dice la Escritura, apartemos, será un pagano o un publicano. Los antiguos religiosos sí los apartaba, ya no quieren hablar con él, los expulsaba. Por ejemplo, aquel ciego que fue curado un día sábado, los papás de este hombre lo iban a expulsar dentro de la comunidad. Pero ¿qué dijeron ellos? Pregúntele a él porque él es mayor de edad, para que le explicara cómo fue su sanación física o su visión que haya ahora vea. Pero también algo importante que nos viene aquí también, y yo les aseguro, todo lo que ate en la tierra quedará atado en el cielo. Aquí viene ya aquel que se pone de acuerdo, aquel que empieza a explicar cuál es el problema. Aquí ya entra el ministerio de la reconciliación. Por ejemplo, yo cometí un gran error. Por supuesto, yo me voy directo y le voy a confesar mis pecados. Y esto, si yo me voy a ratificar, ya no vuelvo a pecar, o tenga un arrepentimiento dentro de mí y sinceramente, entonces ahí viene el confesor. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, me desata ese pecado. Pero si no lo hago, no quedará desatado. Tienen la autoridad los ministros del Señor. Vamos en la última parte. Dice, yo les aseguro también que si dos de ustedes se ponen de acuerdo para pedir algo, sea lo que fuera, mi Padre Celestial se lo concederá. Esta es una buena noticia. Esta sí es especial. ¿Por qué digo especial? Porque eso de ponerse de acuerdo no es nada fácil. No es cualquiera grupo de hermanos podrán hacer. Hay otra cita bíblica sobre esto donde dice que sea unánime en el mismo pensar. Pablo habla mucho de la unidad. Pero aquí el Señor nos dice, se pone de acuerdo. Y me viene a pensar nuevamente lo del Evangelio del día de ayer. Que eso es lo que decía yo. La oveja perdida. Y el último versículo donde decía, Dios quiere que nadie se pierda. Dios quiere que ninguna persona se vaya perdida. Pero ahora, para ponerse de acuerdo, tiene que ser de la misma fe. ¿Por qué les digo esto? Porque si tenemos una situación difícil, alguna enfermedad o algo terrible que está pasando en nuestra familia, en nuestra comunidad, nos tenemos que poner de acuerdo, pero tiene que ser en una fe unánime. Es muy probable que se puede manifestarse por la desesperación, por ejemplo, el caso del país que está sufriendo ahora Venezuela. Están hablando algunas religiones y la iglesia también está pidiendo oración, que todos oremos por el país, decían ellos. Yo creo que ahí no es eso lo que está hablando aquí, que se ponga de acuerdo, sino que eso es algo muy generalizado para un país. Pero esto nos habla algo cuando nos dice, si ustedes uno o dos se ponen de acuerdo. Y no me voy tanto al plural, sino que voy a andar un poquito más al una persona del otro. ¿Por qué digo esto? Porque para poder pedir al Señor, tenemos que mantener una fe firme. Tenemos que sentir el mismo pensar. Miren lo que dice San Juan 15:7, dice, mientras ustedes permanezcan en mis palabras. Vamos a ver, San Juan 15:7. Mientras ustedes permanezcan en mí y mis palabras permanezcan en ustedes, pidan lo que quieran y lo conseguirá.
mis mandamientos, mi palabra, mis palabras. Por ejemplo, yo le digo, nos ponemos de acuerdo, vamos a llevar a este hermano que vaya a recibir el cuerpo de Cristo. Pero si este hermano no cree, no se va a poner de acuerdo conmigo. Así de fácil. Tiene que ser de la misma fe. Pero ¿será bueno esto? ¿Haya otra fe diferente? No. Dios quiere siempre la unidad. Dios quiere permanecer siempre en la unidad. Y en esta Biblia, Dios habla hoy ecuménico, dice también, miren lo que dice aquí. Si ustedes permanecen unidos, aquí viene un dato muy importante. Si ustedes permanecen, ahí en la Biblia latinoamericana dice, mis palabras permanezcan ustedes y pidan lo que quieran. Pero aquí dice, si ustedes permanecen unidos a mí y si permanecen fieles a mis palabras. La unidad es lo que el Señor quiere. Si estamos unidos con Él, si ustedes permanecen unidos, o sea, el grupito, o 2 o 3 personas unidos, pero permanecer el mismo pensar, entonces el Señor les concederá todo lo que quieran. Y no es así nomás. Hace poco estaba hablando con una persona, le decía yo, no, el Señor dice, donde hay 2 o 3 y más personas, ahí está el Señor, ahí está la iglesia. Yo le digo que no. Y le dije así en este ejemplo. Tal vez me va a ver, perdona mi hermano, que voy a hacer como ejemplo. Aquel es no saber nada de Dios. Y usted va en una religión y yo en otra. ¿Será que el Señor se permanece en nosotros? No, porque no estamos unidos. Porque nuestro pensar es distinta. O sea, nuestro pensar, nuestra fe es diferente. Tanto el que no cree al Señor no tiene fe. Tanto el que está en otra religión tiene una fe distinta. Y yo tengo otra fe. Y entonces, ¿cuál de los 3 está en lo correcto? Entonces, por eso dice el Señor, si permanecen unidos a mí y son fieles a mis palabras, entonces sí, se los concederá. Pero si no hay unidad, el Señor no puede, no. Porque según lo que dice la Escritura, porque dice aquí, mientras ustedes permanezcan en mí y mis palabras permanecen ustedes, pidan lo que quieran y se lo conseguirá. Pero también vamos a ver primero de Juan capítulo 3, versículo 22. Entonces, todo lo que pidamos se nos los concederá, porque guardamos sus mandamientos y hacemos lo que le agrada. Aquí viene un dato especial. Si nosotros permanecemos unidos a Él, y si nosotros le agradamos a Él, lo podemos pedir. Pero si no le agradamos, no nos concederán lo que queremos hacer. Eso es lo que dice la Escritura. Le vuelvo a leer nuevamente, dice. Entonces, todo lo que pidamos nos la concederá, porque guardamos sus mandamientos y hacemos todo lo que le agrada. Todo lo que le agrada. Guardamos sus mandamientos, hacemos sus mandamientos. ¿Cuáles mandamientos? Por ejemplo, en el versículo de San Mateo 18 dice, yo les digo, todo lo que ate en la tierra y lo mantendrá atado en el cielo, y todo lo que desate en la tierra lo mantendrá desatado en el cielo. ¿Quién tiene esa autoridad? ¿Se acuerda que San Juan 20, 21, 22, así como el Padre me envió a mí, yo les envío a ustedes, y sopló el Espíritu Santo hacia sus apóstoles? Vaya,
A quienes ustedes perdonan sus pecados quedan perdonados. A quienes no se perdonan sus pecados quedan sin perdonar. Y esa es una autoridad, es una doctrina. Pero ¿será que todos creemos? ¿Todo el mundo cree ese mandamiento? ¿Todo el mundo está de acuerdo en esta parte de la Escritura? No. Entonces no se nos puede considerar. Es algo difícil. Solamente la misericordia de Dios podrá llegar más allá. Pero según la Escritura no puede. ¿Por qué? Porque tenemos que tener unidos. Y tenemos que guardar. Y tenemos que saber que a Él le agrada lo que estamos haciendo. Si no le está agradando al Señor, si hay una división de fe, no puede llegar a cabo. Por eso sufrimos tanto. Por eso hay muchos problemas, porque no nos unimos a Él. Más está en los matrimonios, en los hijos, los de la iglesia, los que conforman en sí los padres, los que dirigen directamente la iglesia. A veces hay divisiones y por eso no se dan las cosas. Tal vez no es tanto una división, sino que algo que no se pone de acuerdo. Pero aquí termino. No es tan así, pues donde hay 2 o 3 se reúnen en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. No es tan así. Sí, el Señor va a estar en medio de los 3, pero si los 3 tenemos la misma fe, nuestra forma de pensar, guardamos su mandamiento y le agradamos a Él, entonces está en medio de nosotros. Pero si no estamos divididos en fe, el Señor no se mantiene, porque Él quiere la unidad. Aquí dice, vuelvo a leer, San Juan 15:7. Si ustedes permanecen unidos a mí, la unidad con Él, todo lo que Él dijo de su palabra, estamos de acuerdo. Y todo lo que dice de su palabra, decimos amén. Entonces sí, está el Señor. Dios los bendiga. Sigamos adelante en la reflexión.